Vamos avanzando. La localización de la respuesta inflamatoria. Para que haya una inflamación tiene que ver con injuria. Y esa injuria, por lo general, está localizada en un tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? ¿Cuántas partes tiene el tejido conjuntivo? Tiene dos partes, ¿no? La celular y la extracelular. Y la extracelular está formada por geles, por las glicoproteínas, por las proteínas, por las fibras elásticas, las fibras vesiculares y el colágeno. Y ahí también vamos a tener en gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la señorita le pica una abeja produce una reacción de hipersensibilidad. ¿Y qué va a pasar cuando se pica una abeja? Generalmente, todos los cambios de sensación, rojo, te duele, se hincha, etcétera, cosas, ¿no es cierto? Pero la lesión, ¿en dónde está? Está a nivel del tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Pero por el tejido conjuntivo va a haber también los vasos sanguíneos. Y nosotros sabemos que los vasos sanguíneos van a tener los elementos formes de la sangre, lo que hemos visto antes, las plaquetas, los granulocitos, todo lo que ustedes quieren saber, pero en una forma laminar. O sea, todos estos elementos están en forma ordenada por la parte central. Entonces, si yo tengo una lesión, yo voy a tener la lesión de la parte extravascular, porque pueden haber lesiones que me comprometan al vaso y pueden destruir el vaso sanguíneo. Entonces, cuando destruyen esto, se va a producir una gran hemorragia. En caso contrario, yo, por ejemplo, acá puedo tener el foco inflamatorio. Entonces, este foco inflamatorio va a tener unos elementos quimiotácticos. Estos elementos quimiotácticos van a actuar sobre estas células. ¿Cómo se llaman estas células? Endoteliales, ¿no es cierto? Esas son las células endoteliales y van a hacer que los elementos formes, principalmente los granulocitos, comiencen a tener cambios. En vez de que estén en la parte central, van a tener una migración hacia la parte del endotelio. Van a tener un rodamiento en el endotelio. Van a tener una adición en el endotelio. Y van a tener la transmigración del intravascular al extravascular. Entonces, por medio de estos poros, están viendo acá una rayita, estos son los poros endoteliales. Por acá van a salir estos elementos y ese fenómeno se llama la diapedesis. Todo influenciado por los elementos quimiotácticos que están en la lesión injuriosa. Entonces ya hemos visto que va a haber unos cambios o movimientos de lo que son los elementos formes intravasculares. Pero también los mismos vasos sufren cambios para facilitar la salida de estos elementos del intravascular al extravascular. Que va a ser primeramente una vasoconstricción rápida. ¿Para qué? Para que antes de donde se va a producir la salida de los elementos, se congreguen una gran cantidad de estos elementos. Luego se produce una vasodilatación para que se acumule allí y puedan salir estos elementos del intravascular al extravascular. Pero lógicamente no solamente salen los elementos formes, va a salir plasma, va a salir agua, van a salir los mismos glóbulos rojos, etcétera cosas, y eso se va a situar en la parte del extravascular y va a ser también atraído hacia la zona inflamatoria. Lo de cómo sería que toda inflamación y toda reparación sea ideal para recuperar la funcionabilidad o la salud de nuestro cuerpo. Pero eso no sucede. Podemos tener reacciones adversas
en un proceso inflamatorio. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá, una reacción que la vamos a tener una reacción que va a ser la reacción de hipersensibilidad, que es peligrosa a la vida. ¿Cómo es una reacción de hipersensibilidad? Por ejemplo, el amigo se va al club de regatas a tomar un ceviche de marisco y le invita a la compañía. Pero ella es alérgica a los mariscos. Entonces, si por ejemplo en un mismo envase preparan el ceviche con marisco para el señor, que la señorita le preparan ahí una fuerte reacción alérgica, la señorita come, no por primera vez, sino por segunda vez, y le viene un edema de glotis. Esa es una reacción inflamatoria. Y si le viene un edema de glotis, el paciente se muere porque no puede respirar. Y como el amigo no sabe qué hacer, la deja morir. Entonces, ¿qué haría si le viene un edema de glotis? Ahí estás en el regalo. Sale gritando un médico. Lo digas, Pero ¿cómo haces? Traquetomía. la traquetomía O un lapicero. cricotomía. Como el lapicero le sacas esa partecita de acá. Claro, sí. Y con la punta le agarras la parte que es el manubrio external, en la B, buscas el espacio y cierras los ojos y le metes. Y ahí comienza a respirar. No se mueve. Porque una vez que se produce cricotomía también puede ser. No hay medicamento que te pueda ayudar. Ni el solucortel, ni ningún producto. Ya una vez que se desencadena la cascada inflamatoria, ya no lo para. Puede atenuar en algo. Es igual cuando, por ejemplo, a uno le viene algo técnico, ¿qué hace? ¿Ah? Lo primero que hace es que se toma un antipirético. Baja la fiebre. No. Entonces, primeramente hay que tomarse la temperatura. Entonces, si uno tiene una temperatura menor de 38 grados, con medios físicos hay que hay que bajar la temperatura con agua, con alcohol, etc. Antes había un producto que se llama vinagre de bulli. Vinagre bulli. Y no se debe usar. Entonces, eso es lo primero que se debe hacer. Cuando uno, por ejemplo, se siente resfriado, piensa que ya no puede hablar nada y recién toma un antihistamínico. Allá dice el grupo de inflamación, tú no te vas a calmar. Puedes disminuirte, pero no te calmas. Si nosotros tenemos falsa técnica en un niño, hay que tener mucho cuidado, porque los centros termorreguladores del niño están maduros. Entonces los niños son muy lábiles para hacer hipertérmico o hipotérmico. Entonces ya tenemos un ejemplo. La lesión progresiva de distintos órganos con inflamación crónica, efecto de artritis reumatoide. La artritis reumatoide no se queda en un dedo, no se queda en la mano, ¿no? Avanza toda la articulación. Termina la hipersensibilidad cuando alguien dice, ponme una ampolla de penicilina. Uno le pregunta, ¿ya fue Frank? Sí, no me ha pasado nada, pero quizás se puso una vez. Y al ponerle una vez ya se sensibilizó al paciente. Y en la segunda vez hace la reacción. Nunca cuando se tiene un contacto con un alergeno, se hace la reacción en el primer contacto, sino se hace en el segundo contacto, cuando ya se tiene conocimiento de eso. Y luego, lo que ya hablamos de la cicatrización permanente. Cuando hay una cicatriz, una fibrosis exuberante, va a impedir el funcionamiento del órgano. Si yo, por ejemplo, me quemo el brazo y tengo la mala suerte que me encuentro con un alumno de cualquier otra universidad menos del Villarreal y me cure el brazo así, me arruinó, ¿no? Porque la función del brazo anatómica es así, pero la función funcional es así. Entonces, hasta para eso hay que saber cómo se hace una determinada curación. Porque yo tengo fibrosis y si me colocaron en el brazo, no voy a poder comer. En cambio, si tiene la precaución de hacer esto, puedo comer. Si la boca, en vez de ponerme, por ejemplo, toda la masa, así que me pone, me hacen con la boca cerrada,
me arruinaron porque no voy a poder comer. No, porque no se puede abrir por la fibrosis es muy fuerte. Bueno, los efectos históricos vienen de vacío y esa vía de la inflamación, pero quizás lo más importante de lo que hizo este señor Thomas Lewis. Entonces, él vio que al usar la histamina producía una vasodilatación. Los cambios que eran para la inflamación se producían mucho más rápido. Entonces, así se vio que esta histamina es un potente vasodilatador. Y nosotros vamos a ver cuando vamos a los cuidadores químicos cómo todo esto va a ser tan importante para que se pueda hacer un proceso inflamatorio. La inflamación aguda es la respuesta inmediata que se produce frente a un agente lesivo o un agente infeccioso. ¿Cuáles son los componentes principales de la inflamación? Uno es la alteración del calibre vascular, o sea, la dinámica vascular, que va del vasoconstricción y vasodilatación. ¿Con qué finalidad? Cuando hay la vasodilatación, los poros endoteliales se separan y va a permitir que se produzca más rápidamente la diapedesis o la transmigración de los elementos formes del intravascular al extravascular. Vamos a ver modificaciones estructurales en la microvasculatura, que nos va a permitir la salida de circulación de las proteínas plasmáticas, de los leucocitos y de los constituyentes del exudado inflamatorio. Posteriormente, nosotros vamos a ver también lo que es un exudado y lo que es un transudado. ¿No es cierto? A ver, la señorita nos va a indicar, señorita, a ver usted, por favor, qué es un exudado y qué es un transudado. ¿Quién sabe? Bueno, es la densidad, ¿no es cierto? El exudado va a tener una cantidad de proteínas que el exudado. Vamos a tener la migración de los leucocitos desde la circulación hacia el acúmulo del foco, que ya hemos visto tiene varios pasos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Primero, la migración. 2, el rodamiento, la lesión, la transmigración y la fracción, que viene a ser el cuerpo infeccioso con los quimiotaxis de estos elementos. ¿Cuáles son los cambios vasculares? Vamos a tener cambios en el flujo sanguíneo y en el calibre de los vasos, y vamos a tener el aumento de la permeabilidad vascular. A esto se denomina la cascada de la inflamación. Entonces vamos a tener primeramente una vasoconstricción. O sea que si yo en el examen les pregunto, ¿cuál es el primer fenómeno vascular que se presenta en la inflamación? Va a ser la vasoconstricción. Hay vasoconstricción momentánea o transitoria. Luego viene la vasodilatación con aumento del flujo. Acá es donde se va a dar el calor y el rubor. Luego vamos a tener el aumento de la permeabilidad, porque va a haber la separación de las células endoteliales. Luego va a haber una dentificación o retardo en la circulación. Se va a producir una éstasis. Éstasis o escasia quiere decir que se dentifica la circulación y está a la espera de que haya los cambios vasculares para que pueda salir los elementos del intravascular al extravascular. En esta éstasis o escasia va a ser una de las causas principales de lo que va a ser el edema, con el incremento de la presión hidrostática y también la disminución de la presión oncótica. Disminuye la velocidad de la circulación y va a existir la marginación leucocitaria. Cuando hablamos de marginación leucocitaria, es lo que estamos viendo cuando los leucocitos están adheridos o se
se encuentran a nivel del endotelio. Ese es un paso normal, en donde miren, van a ver los calientes normal, y en la parte del tejido conjuntivo van a ver pocas células, en la parte del tejido conjuntivo. Cuando hay el proceso inflamatorio, miren cómo se va a producir una vasodilatación y la salida de gran cantidad de los elementos intravasculares para que vayan a actuar hacia el punto de la lesión o de la injuria. El intercambio normal del líquido va a depender de la ley de Stirling y del endotelio intacto. En el proceso inflamatorio va a haber una vasodilatación, va a haber una pérdida de líquido con elevado contenido de proteína. O sea, si yo tengo una pérdida de proteína, puedo tener una hipoproteinemia. O sea, ¿cómo va a ser la presión osmótica? Va a estar disminuida. ¿No es cierto? Entonces, esto va a hacer que se produzca el y acá nosotros vamos a ver que es la presión hidrostática y la presión coloide osmótica. Estos son los posibles mecanismos para implementar la permeabilidad endotelial. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la contracción de las células endoteliales. Se contraen y va a haber mayor espacio intercélulas endoteliales. Va a haber la retracción del endotelio debido a la reorganización de lo que es el flujo sanguíneo. Va a haber la lesión endotelial directa de la microbiota. Como ustedes se dan cuenta, el elemento básico fundamental como receptor va a ser la célula endotelial. Hay enfermedades metabólicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es una enfermedad metabólica? Diabetes mellitus. La diabetes mellitus daña al endotelio. Al dañar al endotelio va a ser un paso muy frágil. No va a tener buenos receptores para que se produzca la vasodilatación. Entonces, por ejemplo, al paciente diabético, cuando tiene problemas de lesión, le dan el cinerafilo, ¿no? ¿Es cierto? El cinerafilo, o sea, el Viagra. Entonces el Viagra actúa principalmente sobre el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Pero como el paciente diabético tiene la lesión del endotelio, ese óxido nítrico no va a actuar. Entonces no se produce la vasodilatación y al no haber vasodilatación, el paciente no va a tener erección. Entonces la cosa también importante es se va a entender que lo que viene a ser la parte del endotelio. Nosotros hemos hablado ya de la fagocitoma. Hay alguna patología en que los macrófagos reconocen elementos extraños, van junto al elemento, pero no lo pueden fagocitar. Por ejemplo, es la enfermedad de Higashi. Entonces, es una enfermedad congénita. Es así como hay enfermedades, por ejemplo, que nosotros sabemos que en el epitelio hay los cilios, los pterocilios y los microvirus, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué se diferencia un cilio y un pterocilio? El cilio tiene movimiento, el pterocilio no tiene movimiento, pero genéticamente hay una enfermedad que se llama la inmovilización de los cilios. Los cilios se mueven, pero cuando los cilios no se mueven, por ejemplo, en el pulmón, esa persona va a hacer frecuentemente infecciones respiratorias, porque no le va a servir el mecanismo de defensa. Entonces, a ver, atención, la transmigración para la función fagocitaria y leucocitaria, la quimiotaxis, la activación leucocitaria, la fagocitosis. Cuando falle esa fagocitosis, no se va a poder destruir a los elementos
gigantes. El englobamiento es cuando la célula lo va a introducir al microorganismo dentro de su citoplasma. ¿No es cierto? Porque nosotros en el citoplasma vamos a tener las organelas, ¿no es cierto? Y hay unas organelas digestivas que son englolíticas, que son los lisosomas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que está englobado, está paralizado, viene generalmente la vacuola cílica, las transforman hacia los lisosomas y la van a destruir para que sean eliminados hacia el extra celular. Viene la eliminación de la degradación y la liberación de productos leucocitarios. Estos productos por lo general salen del intracelular al extracelular. Acá tenemos todos los elementos que hemos estado viendo, ¿no? Miren, primeramente la marginación, rodamiento, adición, la diagenesis o la comunicación a través del endotelio y la medicación de los tejidos intersticiales hacia el estímulo inmunitario. Entonces vemos acá primeramente cómo es el flujo, laminar se convierte en turbulento, se va a producir la marginación, o sea, la salida de la parte central del vaso sanguíneo a la parte periférica, el rodamiento que van a girar sobre la parte del endotelio, se va a producir la ectasis y se va a producir la pavimentación o la adición para que luego se pueda producir la diapenesis o la eliminación de estos elementos al extra vascular. Este que es el número, perdón, rodamiento, ¿no es cierto? Hasta que esto se adhiera y se produce la lesión, y cuando se abre el poro, ustedes van a ver cómo se está produciendo la salida de un elemento forme por este espacio. Entonces, esto nos demuestra que los vasos sanguíneos no son impermeables, van a ser impermeables selectivos, pero también pueden ser permeables selectivos en el caso de un proceso inflamatorio. Entonces sale el elemento del intravascular al extravascular, o sea, el tejido conjuntivo, y del tejido conjuntivo por medio de la línea va hacia el sitio de y esto va a activar sobre todo para que el resto de los poros endoteliales se abran y pueda haber una salida adecuada de los elementos del intravascular al extravascular. Bueno, en esta imagen se ve como todos los elementos se van hacia la parte del endotelio, de lo que era de una forma laminar, se convierte en una gran turbulencia.